Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Marlene Michienzi, el cual es un caso argentino, más específicamente de Mar del Plata, y tal vez tenga que ver con otros hechos que sucedieron alrededor de la época. Si quieren ver más casos resueltos y sin resolver, pueden ir ahí a la que está en pantalla para ver el resto de mis videos, y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. Ella era Marlene Denise Michienzi. Nació en el año 1984 en el barrio de Flores, Buenos Aires, Argentina. Su mamá era Mirta Blasi y tenía dos hermanos, uno mayor que vivía junto a su padre y otra menor de 4 años al momento de los hechos, llamada Jazmín. Marlene iba a la escuela número 15, República Oriental del Uruguay, y tenía su grupo de amigos en la calle Thorn de Flores. Era hincha de Boca y de Chacarita. Sus familiares y amigos la describen como una chica muy cariñosa y graciosa, con una personalidad fuerte, difícil de que pase desapercibida. Pasó su infancia sin mayores problemas. Cuando tenía 12 años nació Jazmín. Pese a la gran diferencia de edad, a Marlene le gustaba mucho pasar tiempo con ella y hacer cosas juntas. Durante los primeros años de secundaria de Marlene se formó un grupo de amigos que eran conocidos como los chicos de la calle Thorn, ya que solían juntarse ahí. En estas reuniones solían charlar y hacer otras actividades que normalmente hacen los adolescentes. Tuvo una adolescencia bastante común para esa época. Durante esta etapa desarrolló aún más la personalidad amable y eufórica con la cual tanto la describían. Le gustaba mucho el fútbol y la música. Su banda favorita eran los Backstreet Boys y ciertamente su fanatismo era mucho. Su madre recuerda una anécdota de cuando la banda llegó a Argentina en 1998 a la cancha de Boca. Ella dijo, amaba a los Backstreet Boys y estaba enamorada de Nick Carter. Tenía una locura por él. Si decías su nombre, ella gritaba desaforada. Era tanta la pasión por la banda que un día se escapó de la casa para verlos en el Hotel Hyatt. Su madre no la había dejado ir, pero ella, con la rebeldía adolescente, fue de todos modos y se colgó al micro que transportaba a los cantantes. Esa misma noche llamaron a Mirta desde la comisaría para decirle que había sucedido un accidente cuando los micros salieron y que Marlene había quedado aplastada con un montón de chicas. Salí corriendo con mi papá a buscarla y cuando llegué Marlene estaba ahí, re contenta y feliz por ver a los chicos. A los 13 años Marlene comenzó a ser parte de este grupo de amigos de la calle Thorn y durante ese tiempo también solía juntarse mucho con su mejor amiga, Victoria Saba. Ella y su hermano Eduardo Saba, otro de sus mejores amigos desde la infancia, recuerdan que pasaba mucho tiempo en su casa y que, de hecho, Eduardo le regaló una remera de Chacarita cuando se hizo hincha. Después de los hechos y el fallecimiento de Marlene, Eduardo y su papá mandaron a hacer una bandera de Chacarita con su nombre y la llevaron a la cancha. En el año 2000, luego de la separación de sus padres, Marlene se quedó viviendo con su madre y su hermana menor. Es entonces que Mirta, su madre, toma la decisión de que se irían a vivir a Mar del Plata, porque buscaba una vida más tranquila lejos del intenso ritmo que vivía en Capital. Además, sus padres se habían mudado a esa ciudad hacía 2 años, en 1998, así que no estarían solas. Desde este punto nos trae recuerdos del caso de Natalia Melman, que si no lo conocen se los dejo ahí en la i de arriba para que vayan a verlo. Es entonces que para finales de agosto armaron sus valijas y se mudaron a la costa. La última vez que los hermanos Saba vieron a Marlene fue la tarde antes de su mudanza a Mar del Plata. Le habían hecho una despedida con todos sus amigos un día antes, sin poder creer que de verdad se iba a ir a vivir a otra parte. Su micro salía por la mañana, pero por problemas técnicos se reprogramó para la noche. Es por esto que Marlene decidió ir a la casa de Victoria, se escondió debajo de una mesa y la sorprendió al salir de ella. La expresión de su amiga cambió a emoción, preguntándole qué hacía acá y si se iba a quedar. Lamentablemente Marlene se iría a la costa, pero antes de marcharse le mostró una medallita bañada en oro que le habían dado en sus 15 años y se la dio, diciéndole que se la podía devolver cuando se volvieran a ver. Según dicen, Victoria jamás perdió esta medallita. Si bien Marlene estaba triste por abandonar a sus amigos, también estaba entusiasmada con la oportunidad de empezar una nueva etapa en su vida. Lamentablemente, esto no duró mucho.
Con este contexto pasamos a los hechos. Todo esto empieza el 11 de septiembre del 2000. La joven se había mudado junto a su mamá y a su hermanita de 4 años a Mar del Plata hacía tan solo 10 días, un poco más de una semana. La familia se instaló en un departamento al lado de la comisaría primera de la ciudad, mientras que en la capital se habían quedado el ex marido de Mirta, el papá de las chicas, junto con el hijo mayor del matrimonio. Ese lunes Marlene había salido a dar una vuelta al centro como a las 5 o 6 de la tarde. Y al igual que días anteriores, iba a pasar por la casa de sus abuelos, quienes, como dije antes, vivían ahí, conocían la zona y estaban esperándola. Dijo que volvería a eso de las 8:30. Sin embargo, eso nunca ocurrió. Marlene nunca llegó a la casa de sus abuelos ni volvió a su casa. Había desaparecido. Su madre empezó a preocuparse cuando se hizo de noche y su hija no regresaba. Así que fue a dar aviso a la comisaría que se encontraba al lado del departamento sobre la desaparición de Marlene. Como es lamentablemente normal en estos casos, le dijeron que no había pasado suficiente tiempo para iniciar investigaciones por una persona desaparecida, que volvería en un rato. Fue desesperante, ya que no la podía buscar en ninguna parte porque no tenía amigas todavía, así que no había a quien preguntarle. No estaba la posibilidad de que se haya cruzado con alguien que conocía. Lo único que podía hacer era esperarla en el departamento o salir a buscarla junto con su hija de 4 años. La desaparición de Marlene, sin embargo, no duró mucho. A la mañana siguiente, el martes 12, encontraron su cuerpo tirado a un costado de la ruta 11, cerca del barrio de Camet, a unos 10 kilómetros de Mar del Plata, lo cual no es poco importante. Su madre reconoció el cuerpo ese mismo día. Marlene, de 16 años, fue la primera víctima de 3 crímenes que ocurrieron en el Camet entre septiembre y noviembre del 2000. Crímenes que más tarde se verían por los medios como un intento de asesino serial, aunque esto nunca sería confirmado. Cuando encontraron a esta chica tenía una bufanda con semen en la boca y el rostro destrozado a golpes. Los forenses revelaron que antes de asfixiarla con mecánica mixta, entre el 11 y el 12 de septiembre también abusaron de ella sexualmente. El grupo de la calle Thorn, sus amigos, se dieron cuenta de lo que estaba pasando por la televisión. 12 días después de la mudanza, Marlene había sido asesinada, violada, estrangulada y su cuerpo fue descartado en la ruta 11 camino a Santa Clara del Mar. Su amiga Victoria cuenta que tenía puesta una campera de jean que le había regalado y esa misma noche en la que se enteraron viajaron junto con su hermano y su padre al lugar. El viaje para ellos y otras personas que los acompañaban fue terror. Algunos de los que fueron a ver la situación vomitaron apenas llegar. Ese día, el diario principal de la ciudad habló del caso de Marlene. Nadie pudo contener las lágrimas ante lo que había pasado. Después de Marlene siguieron 4 chicas más, todas en situaciones similares: violación seguida de muerte por estrangulamiento y encontradas en la misma zona. Débora San Martín fue hallada cerca del Parque Camet 3 días después que Marlene, María Vázquez en noviembre del mismo año, María Claudia Renovel en enero del 2001 y María Leticia Filosi en mayo del 2004. Mirta tejió una red con las familias de mujeres desaparecidas y asesinadas de Mar del Plata. Tratamos de ser apoyo a partir del dolor que uno siente porque entendés lo que está pasando a la otra persona, aseguraba ella. El proceso de entender lo que había pasado y lidiar con ello la llevó a la Escuela de Vida para Padres Fallecidos, donde conoció a 2 personas llamadas Inés y Ricardo, que la acompañaron mucho durante ese tiempo. De hecho, la convencieron de pasar por la ruta 11, donde habían encontrado a Marlene, algo que atormentaba a Mirta. Nada del proceso parece haber sido fácil y encima de todo esto, la justicia jamás ayudó. Por lo menos en lo que concierne la búsqueda en Google, no hay mucho acerca de la investigación de este caso. La verdad es que no fueron muchas, según lo que dijo la familia, fueron malas y hay muy poco sobre ellas en las noticias. Las pericias forenses determinaron que Marlene había muerto de asfixia a causa de estrangulamiento mecánico, es decir, con las manos. Además presentaba varios signos de violencia y golpes por distintas partes del cuerpo, tanto como de abuso sexual y violación. En su cuello tenía atada una bufanda y tenía parte metida dentro de su boca. La familia de Marlene no era una familia adinerada, por lo que no podía pagar por abogados eficaces para hacer avanzar la causa y las investigaciones. Recién después de 5 años, el fiscal de la causa pudo llevar a juicio a un sospechoso. Se había descubierto que el ADN encontrado en el cuerpo le pertenecía a un hombre llamado
Pablo Damasco. Él tenía 40 años y era quien le había alquilado el departamento a la familia de Marlene en Mar del Plata, o al menos era el hijo de la dueña. El hombre llegó a juicio oral imputado por acceso carnal por la fuerza seguida de muerte, aunque fue más tarde desligado por el Tribunal Oral en lo Criminal 1. Entonces, la investigación había imputado al hijo de la dueña del departamento que había alquilado Mirta, pero el análisis de ADN, al parecer para los jueces, no era una prueba concluyente y por lo tanto salió libre. Jazmín cuenta que su madre leyó todo el expediente varias veces y aún sin tener estudios se dio cuenta que había muchas líneas de investigación y posibles sospechosos que no buscaron. Para los jueces Esteban Viñas, José Antonio Martinelli y Aldo Carnevalle, las pruebas no eran suficientes para condenar a esta persona, pese a que el ADN en la bufanda era de Damasco. Si bien esta prueba usualmente sería contundente y no dejaría lugar a duda, mientras se desarrolló el juicio, el juez simplemente determinó que estas pruebas no eran concluyentes y que no había evidencia suficiente para determinar que él tuviera realmente alguna responsabilidad en este caso. Con dicha absolución se terminaron los movimientos en la investigación. La causa fue cerrada hasta que haya nuevas pruebas, y la verdad es que a día de hoy no se ha avanzado absolutamente nada. Una de las cosas más indignantes en el caso, al igual que en muchos otros de esta índole, fue que el juez José Antonio Martinelli no dudó en preguntarle cómo era su hija a Mirta Basil, pero no en un sentido de querer conocerla, sino de juzgarla. Juzgar a la persona ya muerta. ¿Por qué le preguntaron cómo iba vestida o si salía sola? Los diarios que trataron el caso se fijaban en cosas tan banales como por qué se había puesto maquillaje en las pestañas, cosa que claramente, como todos sabemos, provoca matar a una persona y abusar de ella, claramente. En ese momento, la madre de Marlene todavía tenía esperanzas en el sistema judicial, aunque no prometía mucho. Marlene era una chica de 16 años muy sencilla. La recuerdan como buena hija, mejor nieta y excelente hermana y amiga. Una adolescente que también tenía sus días de mal humor normales a su edad. Cuando terminó de hablar, el juez Martinelli la miró como si no la hubiera escuchado y le dijo: «Señora, ahora ¿me puede decir cómo era su hija?». Mirta realmente lo miró sin entender. Su hija había sido violada y asesinada en una seguidilla de 5 casos similares en la ciudad de Mar del Plata que claramente debían ser investigados también. Y la justicia comenzaba a mostrar indicios de lo que pasaría con el resto de la causa. A la madre de Marlene la estaban mirando como si su hija fuese responsable de lo que le pasó solamente por querer caminar hasta la casa de sus abuelos. Nunca se encontró o se buscó al culpable y pasados 11 años el expediente se cajoneó y la causa prescribió. Como el caso no está resuelto por la ley, aunque tengamos el ADN de una persona, hay teorías. Y son realmente 2 o 3, depende cómo lo quieran ver. Pudo haber sido un asesino serial, pudo haber sido el hombre del ADN solo o acompañado, o pudo haber sido un encubrimiento a la policía o militares del lugar. Con respecto a lo del asesino o asesinos seriales, este caso fue el primero de una seguidilla de casos que se dieron en la ciudad. Apenas unos días después de descubrir el cuerpo de Marlene, se descubrió el cuerpo de otra adolescente llamada Deborah San Martín, de 16 años, en una zona cercana a donde se halló el cuerpo de Marlene. Ese mismo año hallaron estrangulada a Mariana Vázquez en su casa de Camet, en la misma ciudad donde se encontró el cuerpo de Marlene. También se hallaron los cuerpos de Ana Robel y María Filosi en los años 2001 y 2004 respectivamente. Todos estos casos tenían varias cosas en común. Eran mujeres de contexturas físicas similares, todas habían sido violadas y estranguladas, y en ninguno de todos los casos hallaron a un culpable. Estas circunstancias hicieron creer a los investigadores que podría haber un asesino en serie atacando por la zona, pero esto era solamente una especulación, casi mediática, digamos más que una realidad, ya que no había ninguna prueba de que estos casos estuvieran realmente conectados. Si se amplía un poco más el margen territorial de los sucesos, en el año 2001 en Miramar se encuentra a muy pocos kilómetros, a unos 35 de Mar del Plata, el caso de Natalia Melman, caso que, repito, ya hemos visto en el canal. Es posible que todos estos casos estén relacionados también con lo que pasó con Natalia,
y que miembros de las fuerzas policiales hayan cometido estos crímenes, o al menos algunos de ellos. Se le llamó a todo esto obra del estrangulador de Camet, la cual fue alimentada por algunas coincidencias entre los casos, como la edad y la apariencia física que tenían, donde aparecían o desaparecían las chicas, forma de matar con asfixia, colocación en la boca de la víctima de objetos tales como un monedero, una bufanda, un prendedor o una bombacha, violación tras el desgarramiento de la ropa y abandono del cuerpo en la misma zona. Ahora, uno de los policías implicados en el caso Melman trabajaba en la jurisdicción de Camet, y quien dice que no pueden ser las dos teorías una sola, es decir, tal vez un oficial de policía era justamente un asesino serial y tal vez lo hacía con otras personas. Si bien estos casos podrían estar relacionados, nunca se siguió esta línea de investigación, por lo que nunca podremos saberlo, a menos de que en algún momento se retome la investigación del caso. También, como dije antes, está la posibilidad de que Damasco haya sido el verdadero culpable, pero que por un muy deficiente actuar de la justicia haya quedado en libertad. Por su parte, la madre de Marlene, quien formó un grupo con los padres y familiares de las otras víctimas, todos los años se comunica con distintos medios del país para que no se olviden de lo que le pasó a su hija y con la esperanza de que algún día se haga justicia. Durante este proceso, Mirta debió ir en contra de cosas que simplemente no podía superar. Los abogados no querían defenderla porque no podía pagarles y le ofrecían hacer mediático el caso, pero ella no quería la exposición que eso implicaba. La justicia no es para pobres, le dijeron. Jazmín comentó lo siguiente al respecto. Ahí salta a la vista y queda en evidencia lo mal que funciona la estructura social, donde si no tenés plata no tenés justicia y si sos mujer tampoco. Rescatamos de todo esto que no hubo quien protegiera ni a Marlene ni a las otras chicas, y que no parece que vaya a haber justicia en algún momento. Mirta Basil no cree que haya sido un solo criminal. La impunidad que existe en los casos no resueltos en Mar del Plata de las chicas adolescentes que fueron asesinadas permite que sigan libres sus violadores y asesinos. Por ahora, lo que le pasó a estas mujeres solamente lo saben los asesinos y sus cómplices. En cuanto a las teorías que dije antes, la realidad es que no tenemos los nombres de todos los sospechosos. Y si bien creemos que puede haber una coincidencia entre este y otros casos, no hay mucho más que decir. ¿Pudo ser un asesino serial? Sí. ¿Pudieron ser militares o policías? Sí. De nuevo, ven el caso de Natalia Melman. ¿Pudo ser un extraño que simplemente aprovechó la situación de tener a Marlene sola? Sí, también pudo haber sido, pero no lo sabemos. Otras sospechadas víctimas de los asesinos seriales fueron María Esther Amaro, de 35 años, fue encontrada el 26 de septiembre de 1996 sobre el kilómetro 15 de la ruta provincial número 55 en Coronel Vidal, y en su espalda se leía la palabra puta. Viviana Guadalupe Espíndola, encontrada el 21 de enero de 1997 en el kilómetro 27 de la ruta provincial número 88 entre Mar del Plata y Necochea. Tenía 26 años. Patricia de Lourdes Prieto, de 36 años, desapareció en febrero de 1997. No fue encontrada. María Elizabeth Jiménez, de 27 años. Sus restos fueron hallados el 13 de mayo de 1997 entre los kilómetros 55 y 60 de la ruta provincial número 88 cerca de Necochea. Ana María Nores, que desapareció el 21 de julio de 1997 cuando se dirigía a su domicilio en la ciudad de Mar del Plata. Silvana Paola Caraballo fue secuestrada desde el 22 de octubre de 1997. Verónica Andrea Chávez, de 25 años, desapareció el 14 de enero de 1998 yendo a su trabajo en un local nocturno. Otra fue María del Carmen Leguizamón, un caso bastante conocido. Su cuerpo fue descartado el 20 de octubre de 1998 en la avenida 39 de Mar del Plata. Tenía 25 años. Claudia Jacqueline Romero fue vista por última vez el 1 de marzo de 1999 y nunca fue hallada. Sandra Karina Avellaneda desapareció el 11 de septiembre de 1999 a los 26 años. Marlene Denise Michienzi tenía 16 años cuando desapareció en el 2000, al costado de la ruta interbalnearia 11, sexualmente abusada. Débora San Martín, de 16 años, también fue hallada muerta en el 2000 en Mar del Plata. Liliana Hatrich apareció estrangulada en octubre del 2000 en Mar del Plata también y tenía 25 años. Ana María Renovel fue encontrada muerta con signos de estrangulamiento en el 2001. Mariana Vázquez fue asfixiada en el 2003 en su casa de Alto Camet, Mar del Plata. María Leticia Filosi fue hallada violada y asesinada en Camet en el 2004. Verónica Juárez desapareció en el 2003 cuando tenía 29 años. Analia Fuccini fue hallada estrangulada en el 2004 en un descampado de Camet cercano a la ruta interbalnearia 11,
a sus 21 años. Todos estos casos de mujeres alrededor de esa época tienen un montón de coincidencias, como habrán visto, lo cual no puede ser simplemente ignorado. Y mientras que me gustaría hacer cada caso individual, me parece que es importante dar a conocer todos los nombres juntos con las causas de la muerte y las desapariciones, porque hay cuerpos que no encontraron, pero que tal vez de encontrarlos estarían en la misma situación. La verdad es que este caso sigue sin resolverse como tantos otros de Mar del Plata. Ya hice algunos casos de esa ciudad y no es nada nuevo, pero sí muy intrigante. Hubo unos años en particular donde parecía haber un grupo de personas anónimas que no permitían que se hiciera justicia. ¿Quiénes son? Hay por supuesto especulaciones, pero nada definitivo. Tampoco puedo apuntar el dedo a alguien porque, como entenderán, esa ciudad me queda demasiado cerca. Mirta se rindió con respecto a lo que es justicia, o al menos eso es lo que dijo, que no cree que vayan a resolver el caso. Y tiene razón, parece que nadie quiere hacerse responsable de estos crímenes, nadie quiere decir nada al respecto, y evidentemente, o al menos a mí me parece evidente, hay un encubrimiento bastante grande. Pero bueno, díganme qué opinan ustedes y si conocen alguno de los otros casos que mencioné. Acá están los Patreons y los miembros del canal, gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.